Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto tenerlos aquí en nuestra clase muestra con Natalie Seguro. Vamos a esperar unos minutitos a que la gente vaya entrando, así que vamos a darles la bienvenida. Denme unos minutos y comenzamos con la clase de, de Natalie.
Hola a todos, pues ya estamos aquí listos para comenzar, muy contentos, darles la bienvenida aquí a Librería Navegantes. Para nosotros es un momento muy feliz porque vamos a comenzar una clase con alguien con quien creemos que van a aprender muchísimo. Natalie Sejuro es una persona que ha trabajado mucho enseñando el uso de las técnicas tradicionales combinadas con la técnica mixta. Es alguien con el cual pueden aprender, es pausada para todo su trabajo, muy dedicada en estos pequeños detalles para quienes no estamos acostumbrados al uso de recursos digitales, pero también para quienes quieren que los recursos digitales se combinen con la técnica tradicional y que logren que sus piezas de ilustración sean como ella misma lo dice, más cálidas. Vamos a invitarla, va a estar ahora. Hola Natalie, ¿cómo estás? Esperen un momentito, le acabo de quitar el audio. Hola Hola Natalie. Claudia, ¿qué tal? Hola a todos, mucho gusto, buen día. Buenos días. Miren, vamos a darles un poquito de la semblanza de Natalie para presentarla formalmente para que ustedes la conozcan. Natalie nos acompaña desde Perú. Ella estudió en la Facultad de Artes de la Universidad Pontificia Católica de Perú. Se desempeña como ilustradora especializada en temática juvenil e infantil. Ya van a ver sus hermosas ilustraciones. Tiene un máster, ha trabajado en la ilustración y el diseño de cuentos infantiles, creación de personajes y materiales educativos para el Ministerio de Educación y clientes prestigiosos como SM, Santillana en Estados Unidos, la editorial Septiembre, Polifonía Editorial, y bueno, entre muchas otras, y bueno, tiene bastante experiencia dando talleres y talleres en línea. Así que pues aquí está Natalie y muchas gracias. Muchas gracias Claudia, aprecio la invitación en primer lugar, muy amable porque me emocionó, me gustó, me alegró que me invitaras porque como dices yo tengo experiencia haciendo talleres porque me gusta, digamos que contagiar esto que a mí me gusta tanto, que es la mezcla de técnicas manuales y digitales, es algo que yo uso en mi propio trabajo y que lo he, digamos, ido perfeccionando, ido aprendiendo y como me parece que el resultado es bastante cálido, como decías, se conjuga bien cuando uno sabe utilizar los recursos adecuados. Entonces, de eso se trata en realidad esta clase, ¿no? De poder darles algunas recomendaciones, enseñarles algunos recursos y sobre todo la primera parte, mostrarles algo de mi trabajo y comentarles cómo es que he realizado, ¿no? La técnica, cómo es que se ha mezclado de repente ahora que vean collage, de repente manual con digital, y cómo es que esa unión de los dos recursos, los manuales y digitales, se integran de una forma natural y orgánica, que es como a mí me gusta que se vea, ¿no? Que no se vea como un pegote lo digital, ni que tampoco lo manual se pierda la sensibilidad, digamos, ¿no? En ese sentido, lo que le voy a mostrar va a ser eso, ¿no? Cómo puede ser, cómo se desarrolla, cómo se puede mezclar esto para que resulte como les estoy comentando, ¿no? Con esa calidez. Perfecto. Bueno, miren, vamos a tener la clase. Si tienen algunas consultas, podemos solucionarlas al final de la sesión. O Natalie, ella nos dice de que va a hacer pausitas para ir preguntando si van bien y hay una retroalimentación. Pero si tienen como preguntas más generales, pues yo las voy a ir apuntando y después vamos a ir solucionando sus consultas en los últimos 5 minutitos al finalizar la clase. Bueno, entonces yo los dejo, voy a compartir aquí como pantalla con Natalie y pues bienvenidos. Perfecto, entonces lo que voy a hacer es quitar lo que ven ahorita en pantalla y voy a compartir ahora sí toda aquí. Si pudieran confirmarme que están viendo todo sin problemas, o tú, Claudia, lo que les están viendo ahorita en este momento es justo, ¿no? Con lo que quería empezar, con una ilustración para un libro que ilustré hace un tiempito, y me parece que justo refleja bien esto que les decía, ¿no? Aquí, esta escena, digamos, esta doble página, que no tienen en esa doble página no estaba incluido el texto, entonces la narrativa, digamos, se da solo a partir de las imágenes, está hecha, digamos, refleja fielmente este estilo que les mencionaba, ¿no? Hay partes que son collages hechos a mano
y luego el trazo que se introduce y los recursos que se introducen son digitales, como por ejemplo el coloreado de los personajes, el del fondo. Les voy a mostrar en forma general primero y luego ya nos vamos a detener en detallitos, digamos, técnicos, pero lo que les he seleccionado yo es una muestra general de lo que se puede lograr con estas técnicas, ¿no? La integración de estas técnicas. Esta ilustración es parte del mismo cuento, también una escena donde no hay texto, y es bastante, digamos, que tiene bastante energía y movimiento, y por eso también es que la técnica siento que es propicia, porque al tener este respeto por lo manual y por lo cálido, por lo general yo me involucro en proyectos que tengan que ver con eso, ¿no? Con lo sensible, con lo orgánico. Entonces, justamente por eso es que la elección de la técnica corresponde con lo que a mí me interesa comunicar o narrar, ¿no? En los proyectos que yo elijo, digamos. Y luego, les decía que con más detalle les iré comentando, pero hay, por ejemplo, ¿no? Así en formas generales, algunos trazos o dibujos que están hechos con grafito, con lápiz, y luego collage también, que está recortado y luego montado digitalmente todo. Y algunos son trazos digitales con unos pinceles que yo misma creo a partir de trazos manuales. Por ejemplo, ¿no? Hago una manchita o un trazo con lápiz o con, no sé, acrílico, acuarela, y luego eso lo paso a Photoshop y lo convierto en un pincel. Y por eso es que no solamente conserva el trazo manual original, de la mancha original, sino que como es mi mancha y es mi trazo, digamos que no es un trazo genérico, ¿no? Que es también algo que me interesa. Esta es otra ilustración que tiene el estilo parecido, y es otro tema, digamos. Esta se utilizó para la portada de un libro de poemas, y tiene más o menos el mismo tratamiento, ¿no? Que es el que yo suelo utilizar. Cartulinas pintadas, por ejemplo, aquí en el fondo es una cartulina con, me parece que era temperado acrílico, me parece, y luego por encima voy superponiendo capas de otros papeles escaneados o otras cartulinas que yo he pintado, y así voy haciendo, digamos, como por capas, ¿no? Voy añadiendo las texturas, estas veladuras, las transparencias que también permite Photoshop, por ejemplo. Entonces, uso, digamos, de Photoshop recursos que se pueden integrar a lo que ya está hecho a mano. Y este es un interior de este mismo libro, que esto corresponde a las guardas del libro, y tiene la misma lógica. El fondo muy gestual, digamos, o sea, con un trazo suelto, con una brocha grande para que se note la textura, y luego por encima otras cartulinas que también están pintadas a mano, o otras cartulinas que son o papeles escaneados, por ejemplo, como este de acá arriba, y digamos que está integrado todo también aprovechando las capas, ¿no? Que se pueden utilizar en Photoshop. Y luego aquí es una ilustración interior de este libro. Tenía una ilustración por cada capítulo. Este era como de poemas de tema familiar, por eso este tema como de la mamá, digamos, ¿no? Y también, digamos que este tiene mucho más manual, casi todo es manual, excepto algunos detalles aquí, los detallitos de la tipografía de las letras que están aquí, sobre todo en el lado izquierdo. Lo demás está calado, o sea, está hecho aparte, y luego he calado, digamos, ¿no? Le he quitado el fondo para que se pueda integrar bien. Y luego también hay un pequeño retoque, porque los personajes todos están hechos a mano con acrílico, y luego hay de repente, por ejemplo, la superposición de alguna otra textura, o de repente acentuar alguna luz, y con un pincel de Photoshop que no se note, como decía, como un recorte, porque el estilo es diferente, ¿no? Sino más bien que tenga un grano, que tenga una textura parecida en este caso al acrílico o al grafito, ¿no? Al lápiz, porque el contorno de los personajes está hecho con lápiz. Y esto ya es un trabajo que, bueno, me invitaron a una exposición, y en homenaje a Beatrix Potter, una ilustradora clásica, digamos. Y aquí también, como verán, yo suelo usar el color bien vibrante,
ahora me he moderado un poco, no sé por qué. Bueno, el estilo va evolucionando, va cambiando, no siempre es igual, pero yo siempre tiendo a usar el color bien intenso, porque siento que transmite mucha energía y por lo general las historias que narro, que me gusta contar, van por ahí, digamos, ¿no? En la mayoría. Y aquí también es como una base de collage manual, ¿no? Tradicional, digamos, que tiene varias capas y luego por encima los árboles, por ejemplo, son unas texturas que también están hechas a manos, pero ya están recortadas digitalmente. La línea, por ejemplo, en la parte superior de los troncos está hecha a mano con lápiz, pero luego yo le he cambiado el color para que se integre mejor con, con el resto de la imagen. Y luego los personajes están hechos completamente, pintados completamente en digital. La línea sí es a mano, es el lápiz grafito, y el volumen, ¿no? Las luces y el color está hecho con los pinceles de Photoshop, ¿no? Pero con un trazo, con una textura que permite este tratamiento más plástico de los pinceles. Y bueno, aquí hay otro que es el collage. Yo por mucho tiempo fue uno de los recursos que más usaba. Todo lo de atrás creo que se nota. Es collage manual, mucho con cartón, con diferentes tipos de papel, porque también algo que me gusta es usar diferentes densidades de papel, algunos más opacos, otros más transparentes, porque le da profundidad, ¿no?, a la escena. La línea es manual, o sea, es lápiz, y luego el color de los personajes está hecho digitalmente, también con el mismo lo que les decía, ¿no? Un pincel y un trazo que se amarre con el resto para que no se vea extraño. Y por aquí otro, aquí lo único que es manual es la línea. El resto todo es completamente digital, pero por ejemplo las texturas que ven son pinceles que yo he creado a partir, lo que les decía, ¿no? A partir de una mancha. Está aquí, las texturas de los árboles son unos trazos de lápiz, de grafito que yo hice en un papel, por ejemplo. Suele ser un papel simple y luego escaneo. También se puede tomar foto y luego ese trazo lo convierto en pincel en Photoshop y luego ya puedo poner el mismo trazo pero con otro color, ¿no? Lo mismo para el piso, tiene un pincel también de grafito pero con otra textura, y luego también por el fondo hay una textura tipo tiza, y también por el frente hay una textura tipo tiza que también es hecho de esta misma forma, ¿no? Es un trazo de tiza y que luego he escaneado, he retocado un poquito, solamente para que no se vea el fondo, quede blanco, limpio, para que no quede un cuadrado, ¿no? Sino para que quede solo la mancha, y con eso lo he convertido en un pincel y con eso he hecho los trazos sobre todo de la parte del fondo y un poquito en el primer plano, en los elementos de la mesa, digamos. Y bueno, ya estamos por terminar. Esto también es de un cuento que tiene bastante tiempo, pero le tengo mucho cariño, porque como que en este cuento me lancé a hacer cosas que no hacía, y el personaje tiene un tratamiento más plano, no tiene una pequeña textura porque el pincel no era 100% plano, pero el entorno, digamos, el contexto y bueno, luego aquí también esta manta que es tradicional en mi país y en general en los países andinos, está también incorporada aparte. Y también en el fondo hay trazo de lápices de colores que luego también he convertido a pincel en Photoshop, ¿no? Entonces aquí como que me lancé. Yo no había ilustrado libros hasta este momento cuando hice esto, porque tiene bastante tiempo, pero necesitaba una forma de resolver porque el tiempo era corto, y también porque quería que quede sensible, como a mí me gusta, y entonces fue como que ahí arriesgué a usar cosas que no había usado antes, y a partir de ahí fue que todo, bueno, el estilo que yo manejo fue evolucionando. Esto todo es digital. Las texturas añadidas son trazos y texturas manuales, pero el color, la base de color, el dibujo mismo, la representación de los personajes es digital, ¿no? Pero como tiene incorporadas esas texturas y el trazo, entonces eso hace que no se vea plano, ¿no? Porque al principio iba a ser más plano, pero luego, como les dije, fui experimentando, entonces empecé a introducir
estas texturas que eran de lápiz de color. Y me parece que tiza también tenía la textura de tiza en los pinceles. Bueno, hasta aquí la muestra y también un poco de la explicación de las técnicas, así muy por encimita. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, luego de esta primera etapa que está organizada de esta forma de mostrar, para que sepan, ¿no?, de qué se trata, de qué estamos hablando. Voy a hacer obviamente ya el ejercicio práctico, pero no sé si tienen alguna pregunta. De repente, mientras voy abriendo lo que voy a usar para este ejercicio, de repente tienen alguna pregunta que hacer. Mientras voy cerrando esto para abrir ya lo nuevo. Para que no colapse mi computadora. Lo dejamos para el final, por supuesto. Al final va a haber un tiempo para preguntas, pero como tengo que cerrar para que no colapse mi computadora con tantas cosas abiertas, ahora sí, después de esta etapa de mostrar así en forma general, ya voy a proceder al ejercicio. He preparado un poquito de unos 3 recursos, digamos. En primer lugar, tengo un dibujo. Ay, perdón, un segundito. Aquí está. Un dibujo, que es este, que es un dibujo, es un boceto que está hecho a lápiz. Tiene sus sombritas, ¿no?, su trazo así bien suelto. Y lo que voy a hacer es integrarlo con un fondo con estas texturas que voy a añadir aquí. No, voy a utilizar aquí estas texturas de aquí, que son texturas escaneadas. Aquí, esta por aquí, que por lo general las hago en grafito. Y en esta de aquí. Perdón, las hago en la línea, por lo general es en grafito en lápiz. Y luego aquí, por ejemplo, esta es acuarela y esta es témpera o acrílico. No recuerdo cuál de los dos, porque suelo usar indistintamente los dos. Y luego voy a usar aquí. Voy a usar estos collage. Estos cartones son estos, ahorita van a ver, que los usé para el primer libro que les mostré, la primera ilustración del primer libro que les mostré. Son una especie de estas formas orgánicas que están hechas con papel de color y por encima tienen detalles, ¿no?, y texturas con lápices de colores. ¿Y por qué lo hago? Porque está todo separado, porque luego esto lo voy a integrar, ¿no?, con el resto de elementos. Y también voy a usar este de aquí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En primer lugar, voy a agarrar el dibujo, ¿no? Yo tengo mi dibujito aquí y voy a seleccionar con la herramienta lazo para tenerlo separado y solamente a él, al personaje. Y lo voy a copiar, voy a crear un archivo nuevo, le voy a aquí y lo voy a pegar aquí, ¿no? Ya solamente lo que hice fue seleccionar, copiar y pegarlo en un archivo nuevo. Voy a, además, aquí adaptar un poquito el tamaño para que no quede tan angosto. Voy a hacer, a ver, 20 y 18. Ahí está. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo el dibujo escaneado, por lo general queda una pequeña manchita, a veces manchitas, o el fondo, ven que no es blanco puro, no importa eso, en realidad eso se puede retocar. Yo lo hago con la opción de Photoshop de niveles, que es con el atajo Control L, y el triangulito de la esquina derecha es blanco, entonces eso indica que es para iluminar. Si ven, aquí me voy un poco hacia la izquierda y ese recorte, que es el recorte que yo utilicé con la selección para pegar aquí solo este personaje, se borra, ¿no? Se borra y solamente me queda, digamos, alguna que otra manchita que voy aquí a tapar. En realidad esto no
incluso estos como son medio sombreaditos del grafito, a mí me parece que se ve bonito porque se ve sensible. Y aquí tengo ya el dibujo, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es copiar esta cartulina. ¿Y cómo lo hago? Lo que hago es arrastrarla. Yo lo que hago es arrastrarla aquí y me voy al título del archivo que he creado, el nuevo, donde está este dibujo, y lo suelto. Ay, perdón. A ver, ahí hay se puso gris porque el archivo estaba en gris, porque la línea estaba en gris. Lo voy a poner a RGB que esté en modo de color, ¿no? No en gris. Y voy a pasar ahora sí. Se puede copiar y pegar, ¿no? También otra forma de hacerlo, y no arrastrando, sería seleccionando todo esto. Copio, control C, digamos, lo copio y lo pego aquí en Photoshop. Y llevo hacia atrás, ¿no? Como en Photoshop me permite trabajar con capas, voy a llevar hacia atrás, atrás del dibujo. Aquí. Atrás del dibujo voy a llevar para que sirva como fondo. Y voy a aumentar un poquitito el tamaño aquí. Ahí está. Creo que incluso me gusta más así para que el tono más naranja quede abajo. Ahí está, ¿no? Esto, ¿cómo lo muevo y le cambio de tamaño? Con el atajo Control T, ¿no? Porque eso me permite transformar aquí el fondo. Ya, entonces el primer recurso útil es que este dibujo tiene el fondo blanco. Yo no quiero que tenga el fondo blanco, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, aquí en la ventana capas de Photoshop, teniendo seleccionado el dibujo, voy a cambiar la capa de modo normal a modo multiplicar. Y lo que pasa es que el fondo blanco ya no se ve. No se ha eliminado. Si lo vuelvo a normal, ahí está. Pero en modo multiplicar ya no se ve, y lo que va a hacer es que me va a permitir poner luego color y pintar, digamos, este personaje, ¿no? Porque no está interfiriendo para nada el fondo blanco. Luego, ya pegué aquí en mi archivo esta cartulina amarilla con naranja que yo pinté a mano y que le escaneé. También podrían tomarle una fotografía. Y luego voy a incorporar otros elementos, ¿no? Aquí tenía este fondo, tengo otro fondo aquí. Este es una cartulina pintada con acuarela. Voy a hacer lo mismo. Voy a volver a hacerlo arrastrando. Siempre que uno abre un archivo, la capa fondo, digamos, en este caso el trazo, ¿no? Con acuarela, viene bloqueado con un candadito, ¿no? Lo suelto y ahora sí me permite, con la primera herramienta de las herramientas, de la barra de herramientas, que es la herramienta mover, yo muevo y voy a ir hasta el último archivo, aquí hasta el nombre, aquí, y suelto aquí por fuera. Me sale eso, le digo OK. Y tengo aquí la cartulina ya incorporada también en la composición. Control T para que salgan los controladores y yo pueda hacer esto, rotar, mover, ¿no? Cambiar de tamaño a la cartulina. La voy a llevar un poco hacia atrás para que sea digamos, el cielo, digamos, ¿no? De esta composición. Como verán, tiene aquí estos bordes blancos y, bueno, simplemente aquí lo puede hacer de muchas formas, pero la forma más práctica es agarrar un borrador y le voy a dar una especie así de giro, de curvita, por un lado para que se borre y para que me haga una especie como de montañita, ¿no? Al final tengo la cartulina amarilla y la cartulina está medio naranja. Le puedo cambiar el color luego. Si quiero a lo que yo incorpore, escaneado, ¿no? O fotografiado, puedo cambiarle de color con la opción Control U. Entonces, para que no sea de repente todo tan cálido, ¿no? A ver, aquí con la primera opción de tono, así, Control U. No tengo algo seleccionado, debe ser, porque no puedo cambiar. A ver, Control U. Ya, ahora sí, ¿no? Podría ser más verde, podría quitarle saturación, depende de lo que quiera yo, ¿no? Con la imagen podría ser de repente medio moradito, un atardecer,
Le voy a quitar un poquito de saturación ahí. Entonces, con esta primera opción, cambio de color, también puedo variar la saturación, ¿no? Podría ponerlo más gris o más saturado, pero yo lo voy a dejar por aquí, digamos, ¿no? Entonces ya tengo incorporado estos dos fondos de cartulina. ¿Qué más? Tengo además estos elementos que son también como collage, pero en pieza, en forma de pieza. Esto ya lo tengo calado y separado. Son piezas separadas y que yo voy a seleccionar ahora también con la herramienta lazo. Voy a seleccionar este especie de como una interpretación de arbusto. Yo los hago así medio curvitos u orgánicos. Lo copio, control C, y voy a otra vez a mi archivo donde está la ilustración y pego, control V. Como ya estaba separado, entonces aquí se pegó el elemento solo, ¿no? Eso ya está calado, yo ya lo había previamente limpiado, porque estos eran unos elementos que usé en el libro que les mostré, en la primera ilustración. Voy a quitar esta puntita que no me parece bonita, ahí la borro, y yo puedo componer aquí, ¿no? Mi escena como yo quiera, ¿no? Vamos a ver, vamos que por aquí, ¿no? Por aquí, para que no esté tan pegadito al personaje, un poquito por acá. Y luego, me parece que hay no abrí una florecita, ya, sí. Este de aquí, que me gusta como esta formita, también lo selecciono, copio y pego, ¿no? Y acá tengo una ramita. Y voy armando como si fuera un collage a mano, donde uno va cortando y pegando. Aquí también, solamente que muevo todo por capas separadas. Me voy hacia la parte, esta capa que está por encima, esto que acabo de pegar, lo voy a llevar por atrás, ¿no? Arrastro la capa de esta rama y la voy a llevar por atrás, aquí, para que esté por atrás. Y con control T le puedo girar, puedo reducir el tamaño, ¿no? También podría, lo mismo que hicimos con el cielo, control U, podría de repente saturar un poquito ahí para que se despegue, se separe, contraste un poquito más con contraste con como arbustito verde. Y entonces pongo uno, y si yo quiero otro, igual, otra ramita, con el atajo control J, duplico, ¿no? Ahí se duplicó y simplemente lo muevo y tengo otro para jugar con la composición, ahí por ejemplo así. Y podría hacer lo mismo con, un poquito más abajo, con los otros elementos aquí que tengo, ¿no? Lo que voy a hacer ahora, ya sé, creo que tenía otro de unas ramitas, están aquí. Me gusta esta ramita para que sea un ritmo diferente, no sean todos los ritmos iguales. Aquí también, ¿no? Ya lo tengo separado del fondo, calado. Copio, control C, voy a mi archivo y pego, control V. Tengo esta ramita, ¿no? Les decía, para generar otro ritmo y que no sean siempre las mismas formas, ¿no? Y jugar con formas diferentes. Y ahí empiezo a jugar dónde lo pongo en cada lado, ¿no? Yo lo voy a dejar aquí. Ya. Y ahora esto es en cuanto a los elementos recortados como si fuera collage. Y ahora yo tengo unas flores dibujadas a mano con lápiz, con grafito, ¿no? Y están con el fondo blanco. Podría usar el mismo recurso del dibujo del niño y ponerlo en modo multiplicar para que no se note el fondo, pero lo que yo quiero es cambiarle de color a la línea. Entonces aquí voy a usar otro recurso, otra forma de hacerlo. Tengo aquí seleccionado mi archivo, el color está, el lápiz está, el modo de color está en escala de grises. Y así es más fácil de hacerlo, en escala de grises. Luego voy a mi ventana canales, acá, canales, canales, solo tengo un canal, o sea, el gris, porque está en escala de grises el dibujo. Y el primer icono, que se llama cargar capa o canal como selección, le hago clic, ¿no? Se ha seleccionado, en realidad parece que se hubiera seleccionado las flores, pero no está seleccionado el fondo, ¿no? Con estas líneas que aquí como pespunteadas que vibran, está seleccionado el fondo y lo que yo quiero es seleccionar las flores. Entonces voy al menú selección, invertir, y ahora sí tengo seleccionados solamente
las flores. ¿Ya? Entonces, las voy a rellenar ahora de color, o las voy a pintar. También podría pintarlas a mano alzada, pero las voy a rellenar. Pero ahora voy a mi ventana capas y creo otra capa nueva. Y ahora, recuerden, ¿no? Estábamos en una escala de grises, pero yo necesito añadir color, porque lo que quiero es justamente cambiarle y ponerle color. Entonces voy al menú imagen, modo, RGB. Podría ser CMYK también, ¿no? Pero ya, digamos que lo hacemos en RGB para que el modo sea color. Le digo que no acople la ventanita, digamos, las capas. Y ahora sí, le voy a rellenar, no sé, a ver, digamos de azul. Me gusta mucho el color azul, podría ser cualquier otro color. Y aquí en la barra de herramientas, con el bote de pintura relleno de azul las flores, ¿no? Aquí están. Ya les cambié y están separadas, ya no tienen fondo blanco, porque lo que hice fue separarlas del fondo. Y entonces voy a quitar esto. Aquí lo que voy a hacer es quitar o copiar una flor, esta, y la voy a copiar, ¿no? La selecciono primero para que no llevarme todo. Perfecto. Entonces, es bastante información, ¿no? Entonces, voy a copiar, esto es lo último que voy a hacer, y ahí paro un segundito, copio, control C, y me voy a mi archivo y pongo aquí control V, y tengo esta flor azul a la que le puedo cambiar de color. Este es un recurso nuevo para cambiar luego a pintar esta flor. La voy a poner más alta para que no esté tan cerquita a la proporción a la altura del niño. Y ahora sí, como es bastante información, entonces seguro tienen preguntas. Y puedo parar aquí ya, hacer una pequeña pausa y para contestar sus dudas y preguntas. Natalie, sí, todos están ahí como muchas preguntas y con muchos comentarios súper bonitos. Brenda nos dice que qué lindo se ven todos, está muy colorido. Tania Van dice, wow, me encanta. Y aquí, bueno, las preguntitas. Blanca Lozano nos dice, ¿qué programas o apps recomiendas además de Photoshop? Mira, yo no he usado otros programas, pero yo siempre he escuchado buenas recomendaciones de GIMP. Lo voy a poner aquí para que lo ponga Claudia. ¿Por qué ese? Porque se parece bastante a Photoshop. Hay otros programas, pero digamos que ese, ya que yo manejo bastante, ya me sé todo de los trucos, ¿no? Ya, entonces, por eso es que lo recomendaría, GIMP. ¿Por qué? Porque es de software libre, es gratis, lo pueden ir ahorita mismo y descargarlo, y tiene recursos parecidos a Photoshop. Hay otros muchos, pero digamos que ese a mí me parece súper bueno, ¿no? GIMP. Exacto. Y luego, muchas gracias. Y el Carlos Aguilar nos dice, ¿cómo eliges la paleta de color para por lo cada general, página? primero, antes de lanzarme a hacer la ilustración, más o menos voy pensando, ¿no? ¿Qué paleta podría ser? O sea, va a ser, como les decía, yo normalmente tiendo a los colores vibrantes, entonces, ¿cuán vibrantes, no? Y luego entre los vibrantes, ¿cuál sería, no? Más cálidos, más fríos, ¿no? Y qué combinaciones. De repente algunos podrían ser más fríos y luego combinar, ¿no? Por decir, una paleta de 3 fríos y de pronto un acento cálido. Entonces, eso por un lado, ¿no? Para ver para elegir, digamos, entre cálidos y fríos, o más saturados y otros menos saturados. Y sobre todo, antes que eso, y digamos que es lo más importante, es ver de qué se trata la historia que está contando. Entonces, si es algo con mucha energía, entonces de repente yo me tiendo siempre a preferir los colores más cálidos, por lo general. Últimamente estoy yendo más a los azules, pero es como creo que les había comentado, que el estilo evoluciona, pero también depende de qué se está contando en un libro. Entonces, eso como que marca la pauta, ¿no? Supongamos que el cuento se desarrolla en un bosque. Entonces, digamos, la primera idea inicial podría ser que sea más medio verdoso de repente,
pero no necesariamente, ¿no? Porque de repente es un ambiente más triste en un bosque, podría ser, pero es un ambiente más triste, entonces me iría de repente por tonos menos cálidos de repente, más neutros. Entonces, lo que me marca la pauta es, por un lado, la historia, ¿no? Y también la evolución de la historia, porque no siempre va a ser la misma paleta en todo el libro, ¿no? Puede ser que en algún momento pase algo y cambie de repente, ¿no? No sé, de la saturación o la temperatura del color. Así es cuando va cambiando los tonos y los colores según la ilustración Claro. que uno elija. A ver, Blanca Lozano, bueno, otra vez nos decía, ¿hay algunas apps para tabletas? ¿Recomiendas alguna especial? Lo que nos decías hace un momento, creo que es más o menos se relaciona y ya lo contestaste. Y luego Valeria Mejía dice, para este tipo de proyectos, entre dos opciones, entre Photoshop o Illustrator. Yo prefiero Photoshop porque conozco más y porque siento que me da más posibilidades para mezclarlo manual. Como yo no suelo usar Illustrator, entonces yo solamente lo sé usar de forma vectorial y de repente sí sé que se puede hacer máscaras con texturas, pero no tengo tanta experiencia para sacarle como el jugo, digamos, a Illustrator. Entonces por eso no suelo usar, salvo para alguna cosita, pero en realidad casi no lo suelo usar por esa razón, ¿no? Porque yo no suelo hacer cosas vectoriales y no conozco los recursos para hacerlo de otra forma. Sé que se puede, ¿no? Mezclar texturas y hacerlo también más cálido, pero yo no manejo así como en Photoshop, ¿no? Que todo, ya como que cada detallito de Photoshop me lo sé, por lo menos hasta donde yo uso, ¿no? Porque obviamente para los fotógrafos son otros recursos, porque editan fotos, retocan fotos, entonces es diferente, pero para lo que yo hago, digamos que me funciona mejor Photoshop. Perfectísimo. Bueno, creo que con eso ya hemos resuelto las dudas hasta aquí. Entonces seguimos con la clase. Te dejo, Natalie. Perfecto, gracias Claudia. Entonces había yo pegado, ¿no? Le cambié la, el color a la línea porque la separé y la puse azul, ¿no? Porque originalmente era el color gris que tiene el grafito, ¿no? Lleva un tono de oscuridad, pero nunca es negro puro, ¿no? De salvo, tal vez hay un grafito B bien intenso, pero digamos que es gris por lo general. Entonces la puse en azul. Y esto, ya que está separada la línea, o sea, no tiene el fondo blanco, lo que me permite hacer eso es que no solamente aquí y que yo puedo, ¿no? Con control L, ¿no? De repente ajustar las sombras un poquito y cambiar el tono o, en fin, los tonos medios. Cuando lo tengo separado, lo que yo puedo es bloquear esta línea. Esto se hace así. Yo tengo aquí está la flor, la capa donde está la flor, ¿no? Aquí selecciono esa capa y luego en la parte de arriba donde estoy señalando, y dice block, dos puntos, el primer icono es una especie de damero, como un cuadriculado. Entonces ahí le doy clic a ese botón y sale un candado al costado de la capa, ¿no? De la flor. ¿Y eso para qué sirve? Para que yo, si quiero, por ejemplo, que la parte superior, ¿no? Ya de la flor y no del tallo sea, no sé, roja, yo pinte por encima y como está bloqueado, lo que hace eso es bloquear que solamente pinto sobre esa flor, ¿no? Sobre aquí, sobre la parte superior. Si no lo bloqueara, entonces yo no podría, obviamente, pintaría encima y taparía todo. Lo que hace este recurso es bloquear la línea y que yo pueda pintar solamente, si quiero el tallo también lo podría pintar, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer la prueba de pintar aquí las hojitas verdes y el tallo también podría ser verde, ¿no? Ahí, digamos que así de una forma más clásica, ¿no? O flor roja con tallo verde. Pero podría darle, no sé, de repente en la parte inferior podría ser un poquito más oscuro o aquí para que se note la unión aquí de los pétalos. Y es un recurso también súper bueno este, ¿no? Porque permite que la textura del grafito se queden, ¿no? Se respete, ¿no? El sombreado, la valoración de la línea y de los grises se, se respete, digamos, ¿no? Se siga conservando
Ahí está un poquito más intenso. Si sigue conservando, pero le puedo cambiar de color, como si fuera lápices de color, podría ser, ¿no? Entonces es un bonito recurso. Bueno, ya. Finalmente, el último recurso que les voy a mostrar, ya para pintar el personaje. Yo aquí tengo lo que les decía, ¿no? Esos pinceles que yo creo a partir de una mancha. Aquí está, ¿no? Aquí tengo varias, yo paro creando, ¿no? En general ya no tanto, porque tengo bastantes aquí manchitas escaneadas. Esta que es como una tiza, la voy a abrir. No, este trazo es hecho con una tiza, en un papel, en una hoja bond. Y lo voy a convertir en pincel, ¿ya? Para poder pintar mi personaje. Siempre lo que hago cuando escaneo, lo retoco un poquito porque a veces el fondo está muy gris y oscuro, a veces se escanea y se ve medio azulado el fondo. Lo que necesito es que esté blanco puro, porque si estuviera gris va a quedar un recuadro, ¿no? Con los bordes rectos, y lo que yo quiero es que se respete el borde irregular de la mancha de la tiza. Entonces, ¿cómo lo retoco? Control L, y lo mismo que les decía antes, el primer triangulito lo llevo hacia la izquierda, ¿no? Y ilumino. Obviamente no voy a exagerar, porque lo que yo quiero es, no quiero que se desaparezca la textura, ¿no? Lo que quiero es que simplemente que el fondo quede blanco, blanco, y la textura irregular se mantenga, porque cuando ahora lo convierta en pincel, así voy a quedar con esa textura irregular, va a ser mi pincel. Entonces, teniendo ya este fondo blanco, blanco y limpiecito, me voy al menú edición, y aquí elijo la opción definir valor de pincel. Clic. Aquí no le voy a poner tiza, lo nombran, ¿no? Le ponen un nombre, y ahora ya mi pincel, aquí está, ¿ves? Aquí lo acabo de crear. El pincel se va a quedar, ¿no? El último pincel que he creado es ese. Tengo aquí todo mi resto de pinceles, pero el último es el nuevo. Aquí lo voy a probar aquí. ¿No? Aquí voy a pintar, hacer unos trazos en una capa nueva para que no sé, pues, luego sea más fácil de editar. Y, a ver, voy a poner este color para la ropa. Y aquí tengo perdón, está aquí. Tengo la mancha, ¿ven? Es la misma mancha que podría aquí trabajar también, no sé, de repente detalles, no necesariamente con este color, ¿no? Ahorita solo estoy probando, pero vamos a hacerlo naranja, ¿ya? Para que se integre bien aquí. Un poquito más naranja ahí. Entonces, ahí la textura se integra. Y luego la puedo bajar, ¿no? Porque ahorita, para que no quede necesariamente tan intensa, y ahí, ¿no? Digamos que ahí añadí una textura extra. Y luego, para pintar el personaje, ya otra capa. Entonces aquí podría pintar, por ejemplo, no sé, la piel del personaje. Ahí, perdón. Tengo que estar aquí encima del cielo y empiezo a pintar. Ahí puede pasar un detallito, ¿no? Mejor voy a hacerlo con un color más contrastante, solo para mostrarles. Cuando yo uso mi pincel y ya pinto como si fuera un pincel tradicional, puede pasar que el pincel se aplana, ¿no? Conserva como que los bordes, la textura, pero termina siendo súper plano. Y eso es porque hay que configurar ese pincel para que no pase eso. Y eso se hace en la ventana, en esta ventanita de ajustes de pincel. Les voy a dar solamente un par de tips, digamos, para que no se aplane. Por ejemplo, aquí la opción de dispersión, para que se abra. Aquí ven la línea aquí blanca, que es el trazo del pincel como está ahora. Cuando yo le activo la opción dispersión y luego aquí muevo la flechita, miren cómo se abre un poquito el pincel, ¿no? Se abre. Puedo abrirlo mucho y me quedaría así, pero no quiero tanta dispersión. Entonces luego simplemente un poquito, para que al abrirse ahí ya esté un poquito más suelto. También podría activar otras opciones para que haya transparencias también, ¿no? Y pintar más plásticamente, más expresivamente. Y
en realidad hay muchas opciones, digamos que esas podrían ser como las más básicas, o mejor dicho, los tips así, los recursos más prácticos que podrían usar. Después se puede explorar obviamente más, se puede combinar el color, añadir textura a ese mismo pincel, cambiar otro. De repente interesante podría ser en la primera opción de dinámica de forma, decirle que se active la dirección, y eso hace que cuando yo hago el trazo, el pincel toma la dirección de hacia donde estoy girando la mano, ¿no? No sé si se nota, pero se ve más natural, ¿no? Entonces, luego cuando uno configura un pincel propio, o crea un pincel propio, ¿no? A partir de una mancha, hay que jugar un poquito con los ajustes de pincel para que al final no se pierda la textura, que por la razón por la que uno crea un pincel así es justamente para que la textura se respete, digamos, ¿no? Esa textura original, que es justamente lo interesante. Entonces, voy a aquí hacer aquí algunos trazos muy, muy manchaditos y muy sueltos para el pelo. Y a ver, voy a poner otro tono aquí. Entonces, como está activa la transparencia del pincel, entonces yo estoy usando una Wacom ahorita, ¿no? Entonces, presiono poco y tengo mayor transparencia, presiono más y cada vez voy intensificando la carga, digamos, como si fuera el pigmento, ¿no? En la vida real. Entonces, eso hace que la superposición de esas transparencias hace que se formen los degradés, las manchitas más pictóricas. Y aquí me he inventado, ¿no? Un pelo bien, bien rojizo, pero simplemente para que contraste. Ahorita no estoy pensando en la realidad, sino en jugar un poquito con el color. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a terminar el resto en la misma capa. Yo aconsejo hacerlo en capas distintas, sobre todo cuando uno está empezando y todavía no tiene tanta práctica, porque a veces uno se confunde de capa y después todo es más difícil de editar, ¿no? Pero no pasa nada, ahorita lo voy a hacer todo junto, porque justo el tratamiento va a ser bien suelto, ¿no? Entonces no voy a buscar la perfección de la mancha o de los bordes, no salirme, sino más bien que se vea sueltito. Y aquí le voy a dar como una especie de un poco más de rojito y un poquito de luces. Bien manchadito. Aquí. Y todo lo que es gel lo mancho así como a la primera. O sea, mejor dicho, todo junto, trabajo como que todo junto. Algo que no le estoy comentando, y es que aquí ya he añadido tonos distintos, ¿no? Para hacer como el volumen, las sombras, luces de aquí de la carita de este personaje. Y como por la mezcla de la mancha se crean tonos intermedios, igual como se ha pasado aquí en el pelo, ¿no? Por la combinación de las transparencias se crean tonos intermedios, y eso, cuando pasa eso y yo quiero hacer como un degradé o un paso más natural entre tono y tono, lo que hago es cambiar el pincel, que aquí ven la forma del pincel, y con la tecla Alt cambio a gotero, y entonces eso me permite seleccionar esos tonos. Supongamos que yo le quiero añadir más luz, entonces selecciono, para no estar yendo aquí a seleccionar el color, entonces simplemente con cambio de pincel a gotero y selecciono el tono más claro y incorporo ya un poquito más de luz. Entonces voy cambiando ¿no? Ya le quité tanta sombra y le puse un poquito más de luz aquí en el pelo. Y voy a hacer ahora, para que se amarre, ¿no? Para que se relacione la paleta aquí, voy a tomar este turquesa de la hoja de la izquierda y voy a aquí bien sueltito el trazo, bien libre, sin preocuparme por salirme ni nada. Un poquito de azul para aquí. Y a ver, el pantalón,
más azulado. Cuando uno tiene más práctica, ya no se sale tanto, ¿no? Al principio uno está como más preocupadito por no salirse. En realidad eso es indistinto, es más bien una cuestión de estilo. A mí me gusta que se vea así como manchadito también, dependiendo del libro también, ¿no? Aquí sí quiero un azul un poquito más oscuro. Ahí está. Y luego la guitarra. Puede ser en realidad la guitarra de cualquier color, no tiene que ser la guitarra, a ver, ¿qué color le pongo? Medio naranja. Entonces, este tratamiento suelto queda como pictórico, ¿no? Como cuando uno hace manchitas con pintura, no sé, con acrílico, ¿no? Y empieza a hacer manchitas, digamos que sería ese el tratamiento de este tipo de manchas. Para un tono más oscuro, para que se note aquí el interior. Y esto. Y ahí los zapatos, que los pongo rojos, rojitos. Y a ver, este tono para las medias, un poquito, mejor blancas. Ahí está. Y ya está, creo que ya está. Entonces hemos incorporado aquí una cosita que también a mí me gusta hacer, es como un trazo medio de garabato para la sombra. Aquí le voy a poner una especie de sombrita a este arbusto, pero en otra capa. Ahí está. Aquí para hacerle una especie de garabatito, para que se sienta el apoyo aquí del arbusto. Y así podría seguir ya añadiendo, ¿no? Dependiendo, aquí es un dibujo libre, pero podría seguir añadiendo de las florecitas que tengo, de repente otra ramita, otra flor. Creo que tenía otras flores acá, ¿o no? De repente otra de estas ramitas. Ahí vamos a añadir solo por probar. O esta de repente, como si fuera una flor aquí. Aquí, como si hubiera una flor naranja, pero como se parece tanto al fondo, le voy a cambiar Control U y le voy a cambiar a otro color para que contraste un poquito más, a ver, no tan saturado. Ya digamos que ahí de repente. Y obviamente aquí solamente está como la parte superior de lo que podría ser una flor, ¿no? Pero aquí le puedo hacer algunos trazos, ¿no? Libres. De repente así. Y un poquito, le voy a dar una lucecita aquí para que no esté tan parejo aquí. Ahí está. Yo tengo por aquí un pincel que es el que uso, este que he creado, no parece tanto grafito, lápiz. Aquí, este parece más. Ahora sí. Y este tiene una textura más parecida al lápiz. Le voy a hacer la línea más parecida al color también y a la textura que tiene el niño, ¿no? Para que no se separe, ¿no? Sino que se integre más bien la apariencia de la línea. Ya, listo. Creo que ahí quedó la flor. Y si quiero, ya que lo tengo suelto, podría duplicarlo, Control J, y tengo otra. Ay,
Control J. Y ahí. Y ese sería el ejercicio, que está siendo más como de muestra, ¿no? De lo que se puede conseguir con los recursos de Photoshop. También aquí lo está quedando lineal esto, pero podría ponerle también aquí, ¿no? El mismo color de acá de repente. Y hacer unas manchitas también para la flor, podría ser. Y para el tallo también. Muy fuerte este color, ahí. Listo, creo que ahí yo ya lo dejaría ahí, a menos que alguien diga, ponle algo, ponle otra rama. Si alguien quiere comentar y decir que le añada, no sé, una nube a pedido, puedo añadirle de repente. Pero yo ya lo dejaría ahí, una nube, ¿no? O cualquier detalle. Aquí el cielo, le voy a bajar un poquito, lo voy a aclarar un poquito ahí. Acá. Pues está genial, Natalie. Ha quedado increíble. Miren, en menos de 40 minutos hemos logrado aprender un montón contigo. Pues maravilloso. ¿Qué más? Mira, hay que personas, Blanca Lozano dice felicidades, qué bello es su trabajo, Nancy Alcalá Gracias. también, están ahí Muchas gracias. corazoncitos. Y bueno, creo que todos los que quieran seguirnos, bueno, la página o esta clase va a quedar aquí en las redes de Navegantes, en el Facebook Live, entonces pues la van a tener para poderla revisar de poquito a poquito. Gracias, Natalie, es decir, qué generosa por compartir todo esto con nosotros. Y pues ahora solamente decirles que están todos invitadísimos a formar parte del taller con Natalie, que será desde el 19 de septiembre de 11 a 13 horas. Las dinámicas son un poquito diferentes, Natalie. ¿Por qué no nos comentas cómo trabajaremos? Porque ahorita es una forma del trabajo en línea que la gente va viendo y cómo trabajas, pero ahí hay algo especial, ¿no? Es decir, claro, el taller está organizado por módulos semanales en los que se va a introducir un tema cada sábado. Obviamente aquí hemos visto muchos recursos a la vez y es más difícil cuando está todo mezclado, como incorporar, ¿no? De una manera más puntual cada cosa porque está mezclado muchos temas. Pero durante el taller lo que vamos a hacer es un tema por semana y se va a explicar con detalle en la clase online, digamos, en vivo, y se van a dar además un material que ustedes pueden tener a su disposición en cualquier momento para recordar cómo era lo que se dijo, y también pues, se va a hacer un ejercicio, se va a plantear un ejercicio que tenga que ver con ese tema para que puedan practicar cada tema que va a ser trabajado de manera individual, digamos, y van a poder desarrollarlo durante la semana. Y yo un día de la semana, que todavía no está decidido exactamente el día, pero yo les voy a dar retroalimentación sobre esos avances, digamos, ¿no? Sobre la tarea, digamos, que del ejercicio, para ver qué tal, o también para responder dudas, porque no es lo mismo tener todo el material a la mano y puede ser que ayude mucho, o también estar en la clase en vivo, pero seguro con el propio ejercicio van a saltar dudas, ¿no? Entonces, durante la semana se va a hacer esa revisión. Y la siguiente semana se introduce otro tema y así, ¿no? Las 5 semanas para que sea puntual, ¿no? Cada tema tenga su tiempo y su espacio para aprenderlo y para poder desarrollarlo con calma durante la semana. Claro que sí. Y además es que este trabajo de la revisión será con un foro que abriremos un grupo de Face privado, entonces siempre habrá la retroalimentación entre compañeros porque también se aprende muchísimo y eso pues nosotros que he sido tu alumna y he tenido
facilidad de aprender, también se aprende viendo el trabajo de los compañeros, de tal vez la corrección o de la pregunta que consulta el otro. Entonces, también es un aprendizaje colaborativo entre todos. Y bueno, son 5 semanas de un ida y vuelta, que estamos a distancia, pero que realmente hay una retroalimentación constante, ¿no? Perdón, solamente un detallito, porque eso es bien importante. O sea, la retroalimentación va a ser constante porque así como como me gustaría que a mí sea un taller al que yo participo, también me gusta que sea así los talleres que yo imparto, ¿no? No es una revisión puntual formal, digamos, pero hay permanente, ¿no? En ese grupo de Facebook va a ser permanente la retroalimentación. Pues sí. Bien, mira, las palabras finales, Tania dice, quedó increíble la ilustración. Y sí, pues ya dice que quiere inscribirse, así que en un ratito nos conectamos con ella para darle los datos. Pero aquí en Face, en las redes está, también pueden mandarnos mensaje inbox o escribirnos directamente a naveganteslibrería@gmail.com. Natalie, ¿qué más decir? Pues que te sigan en las redes, también vamos a apuntar en un momento las redes de Natalie para que puedan seguir y vean más de su trabajo. Y pues hasta la próxima y pues muchas gracias. Gracias por... Gracias, Claudia, a ti por organizar y a todos los que han estado presentes y han preguntado. Y ahorita recién estoy leyendo, wow, me encanta. Muchas gracias a todos por estar, pues, por haber estado ahí presentes y también por los comentarios tan bonitos que han hecho. Gracias a todos. Sí, claro que sí. Bueno, pues saludos a todos y nos vemos en las siguientes actividades que tendremos aquí en Librería Navegantes. Estaremos ya colocando en nuestras redes todas las actividades que tendremos. Tendremos charlas. La próxima semana viene alguien muy especial a hablar sobre literatura infantil y juvenil y sobre las publicaciones infantiles y juveniles en México durante el siglo XIX y siglo XX. Pero bueno, todas estas novedades estarán aquí colgadas en las redes que tenemos de la librería. Muchas gracias a todos y muy bonito día. Gracias por seguirnos. Bye. Chao.